El monte da Peneda en Redondela es un lugar mágico en cuya cima de un antiguo castro se alza la ermita da Virxen das Neves, construida en el siglo XVIII sobre las ruinas del castillo de Castrizán, edificado en 1477 por el arzobispo Alonso II de Fonseca, para controlar al noble Pedro Madruga, que poseía el castillo de Sotomayor. Este castillo de Castrizán fue destruido en el siglo XVI y sobre sus cimientos se levantó la actual capilla barroca que se ha convertido en un importante lugar de culto y peregrinación. Una de las leyendas más conocidas es la de la bruxa da Peneda. Según la tradición, una mujer fue identificada como bruja durante una misa en la ermita. Se cuenta que al intentar revelar el nombre de la persona que la había embrujado, una vela pasó frente a su boca, impidiéndole hablar. La multitud, al darse cuenta de que la bruja estaba presente, la arrastró hasta el patio de la iglesia. Las leyendas difieren sobre su destino final. Algunos dicen que falleció entre las llamas, mientras que otros sostienen que pudo huir saltando como una gallina. Otra leyenda popular habla de los bocados endemoniados. Se creía que ciertos alimentos podían estar embrujados, causando enfermedades o malestares a quienes lo consumían. Se realizaban misas especiales en la ermita para curar a los afectados por estos bocados, especialmente aquellos que sufrían del mal de ojo o meigallo. A Virxen das Neves, abogada contra embrujadas, es especialmente visitada el 5 de agosto y el lunes de Pascua. En la montaña se han descubierto también entradas a un túnel subterráneo. Algunos creen que se trata de una mina romana, mientras que otros sostienen que conecta con el castillo de Sotomayor o con la costa, pasando por Ponte Sampaio. También circula la leyenda de un tesoro escondido por los moros bajo las raíces del alcornoque. Este árbol es un alcornoque y se encuentra aquí en el mirador de Viso. Es un lugar muy inspirador y este árbol pues ya tiene de 250 a 500 años y la corteza es toda de corcho. En el siglo XVII hubo un investigador que, viendo el corcho por microscopio, pues vio que tenía como unas celdas. Y de ahí viene el nombre de las celdas de los monasterios, del corche del alcornoque. Yo recuerdo que en el año 2016, ya hacía muchísimo tiempo que yo no venía a este monte, pues conforme me acercaba por la carretera veía que el monte estaba como muy sin árboles, estaba muy raro. El día anterior se había incendiado toda esta zona y menos mal que el alcornoque fue tocado un poquito, pero se mantuvo. Debe de tener aquí alguna magia especial para no ser tocado por el incendio. Pero estaba todo lleno de ceniza y olía además a recién quemado. Era desolador ver cómo estaba este monte. Yo me fui, súper disgustada y mal, pero también es cierto que al cabo de un año vine a una excursión con un grupo de gente y ya vi que se había regenerado mucho el terreno y que ya estaba creciendo la hierba. Y bueno, eso me alegró muchísimo, ¿no? De qué manera la naturaleza se abre paso. Y bueno, hoy he venido a visitarlo y sigue pues tan hermoso como siempre.